¿Pueden observar la pantalla? Sí, doctor, se puede ver. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar hoy con la segunda parte de anomalías dentales. Vamos a ver las otras anomalías que quedaron pendientes ayer para que continuemos el desarrollo del tema. Ayer hemos visto una de las anomalías, la manera de hacer recuerdo, que era diente evaginado hacia afuera. Ahora continuamos con variaciones de forma y estamos viendo diente invaginado o dens invaginado o dens es diferente a dens indens, no confundan eso. Va a ser otro tipo de patología. Tengan esta diferenciación clara de dens indens y diente invaginado. Continuamos con este. En diente invaginado se va a profundizar el esmalte. Dentro del esmalte, ¿no? Va a formar una fosa donde es muy propenso este lugar a caries por el espacio que se forma y el estrecho canal que tiene para comunicarse con el medio externo. Lamentablemente tiene un canal donde es más propenso a que se produzca en este lugar caries por el acúmulo de residuos alimenticios y obviamente la dificultad de realizar la higiene. Radiográficamente, como hemos hablado, que se ve una invaginación del esmalte, se va a ver una zona radiopaca delimitando una zona radiolúcida. La radiopacidad va a ser dada por la densidad del esmalte y va a tener la forma de un ojal, otros dicen la forma de una gota, que va a ser de esta manera. Normalmente, si identificamos esto, se hace una terapia como de esta manera, haciendo una restauración en el conducto de entrada. Aquí tenemos la restauración del conducto de entrada y la invaginación. Aclarando por si acaso que la invaginación es solo de esmalte. En la fotografía se ve así, clínicamente. Radiográficamente vemos así. Ahora viene la otra anomalía, dens indens, que es diferente a diente invaginado. La invaginación, reitero, es solo del esmalte. En dens indens significa diente dentro de otro diente. En este caso, se va a observar una profundización del esmalte, cuya forma es anormal. Por lo general se produce incisivo lateral y va a estar marcado en el borde incisal una depresión. Y ahí vemos una profundización muy grande donde se ven estructuras similares al diente. Evidentemente, imagenológicamente parece un diente dentro de otro diente. Se va a ver la profundización del esmalte, una neoformación de dentina y una zona radiolúcida que va a ser equivalente a la radiolucidez de la pulpa dental. Equivalente. Muchas veces puede encontrarse tejido o puede ser que no. Y una característica generalmente del dens indens es que tiene una zona radiolúcida a nivel apical, porque siempre presenta una lesión periapical. Ustedes observan, siempre va a haber una zona radiolúcida que va a ser compatible con lesión periapical. Se ve claramente un diente aparentemente dentro de otro diente. Algunas veces puede darse así, como dos dientes dentro de un diente, y la parte característica, la lesión periapical. Normalmente podemos observar externamente sin ningún tipo de alteración, pero radiográficamente observamos así. Y la molestia que tiene el paciente por la lesión periapical. Otro es el odontoma dilatado. En este caso vamos a ver un agrandamiento de la parte radicular. Vamos a observar la raíz
comienza a dilatarse, como dice su nombre, y a agrandarse de volumen, como si estuviera hinchado. Gráficamente se ve así, un aumento de volumen que va a englobar o delimitar una zona radiolúcida. También es otro tipo de anomalía que solo vamos a detectar radiográficamente. Cuando tenemos este tipo de patología, se va a ver desplazamiento de piezas vecinas y al tomar la radiografía parece, como dice su nombre, dilatada la parte radicular. Y tiene un espacio característico, una zona radiolúcida, y vemos la compresión de estructuras vecinas o desplazamiento de estructuras vecinas. Observamos ahí y siempre vemos que trata de delimitar una zona radiolúcida. Ahora, vemos las variaciones de forma y estructura. En esto ya entramos a un tema un poco más árido, porque vamos a ver la parte de variaciones de estructura, tanto del esmalte como de la dentina. Del esmalte es algo bastante común. Nosotros cuando vemos este aspecto pensamos que solo es la hipoplasia del esmalte. Pero esta hipoplasia que se da del esmalte, nosotros tenemos mentalmente que solo son unas manchas blanquecinas. Pero en realidad vamos a ver que son otro tipo de alteraciones que se van a ir dando, ya sean locales en uno o dos dientes o sean generalizadas. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a comenzar a desarrollar sus diferentes clasificaciones. Y ahí vamos viendo. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar, donde van a ver un aspecto generalizado y un aspecto localizado. Las anomalías del esmalte pueden ser en dos grandes grupos. Uno, donde el esmalte va a tener una hipoplasia, como dice su nombre, y va a afectar a cualquier grupo de dientes, significa temporarios o permanentes. Esto va a ser de tipo adquirida. Por un ejemplo común es el exceso de consumos de antibióticos, ya sea durante el embarazo o el bebé en los primeros 3 meses tuvo alguna complicación que requirió de grandes dosis de antibióticos. Esas dosis de antibióticos van a producir una hipoplasia del esmalte. El resultado es antibióticos, hipoplasia. Entonces hubo una causa que ha tenido que producir la alteración de la hipoplasia. Por eso llaman adquirido esa anomalía. Ahora, la melogénesis imperfecta, en este caso, ya es hereditaria. El bebé, el paciente, nace ya con este defecto sin necesidad de haber tomado antibióticos, haber sido expuesto a radiación u otros agentes químicos u otros efectos físicos que le producieran ese tipo de anomalía. Entonces comencemos con lo primero y van a tener sus características propias. La hipoplasia del esmalte se va a producir por daños a los ameloblastos durante la calcificación. El efecto es local, puede ser directo. Las lesiones se van a originar en la distribución asimétricas, afectando diferentes dientes individuales. Las causas pueden ser generales o indirectas. Las lesiones se atribuyen de forma simétricas a grupos de dientes. En causas que son posibles, no todas son exactamente las que pueden producir este daño. Por ejemplo, como traumas al nacer, la hipoxia,
Hay una propensión mayor en bebés prematuros y partos que han tenido complicaciones. Agentes químicos puede ser flúor, plomo, el antibiótico, la tetraciclina y la hipovitaminosis de la vitamina D. La deficiencia también de flúor, por si acaso. No el exceso, sino la deficiencia y en este caso el exceso de ese antibiótico, tetraciclina. Infecciones virales, la sífilis congénita y enfermedades exantemáticas víricas como ser varicela, sarampión, pueden dejar secuelas como la hipoplasia del esmalte. Como hoy en día está tanto de moda las secuelas, todos hablan que los que tuvieron COVID en diferentes escenarios de cada persona, muchos quedan con secuelas y algunos se quedan con secuelas definitivas que no consiguen superarlas. En este caso igual sería una secuela definitiva de hipoplasia del esmalte, porque no hay un tratamiento para que se mineralice esa parte que ha sido afectada. Como dicen, es una desmineralización. Otro aspecto es la de desnutrición durante el embarazo o la desnutrición durante el crecimiento y desarrollo, también asociado a deficiencias de vitamina D. Ya. Otros aspectos pueden ser malabsorción, hipocalcemia, hipotiroidismo, diabetes materna, enfermedades renales de la madre o del bebé. En la parte neurológica se dice la parálisis cerebral o el retraso mental. Parálisis puede ser por una caída, un golpe, un traumatismo y comienza a producir ese efecto. El retraso mental también ha sido asociado con hipoplasias. Estamos viendo traumas, algo que es importante, la radiación puede causar ese tipo de problemas. Y también las infecciones, las lesiones periapicales de temporarios que hemos hablado el otro día, pueden causar la hipoplasia en el diente permanente. A esto le vamos a dar un nombre hoy, van a ser dientes de Turner. Ahora, la hipoplasia de esmalte va a clasificarse según el tipo y la forma, y la duración de la acción, como de intensidad en aguda y crónica. Agudas son el resultado de lesiones delimitantes en el esmalte, ya formado hasta en momentos, en surcos, antes de formas características, en otras palabras, las afecciones agudas. Las crónicas van a ser apariciones de defectos en superficie. El límite coronal muestra el inicio del efecto dañino y el límite apical es el final de este proceso. Entonces vamos a basarnos entre dos tipos de afecciones agudas. En las agudas vamos a ver, como aquí hablábamos, lesiones delimitadas, como surcos y anillos, como dice aquí. En este caso estamos viendo una línea de hipoplasia que esta la llaman línea de tiempo. Todas las partes de la corona, más o menos al ecuador del diente, llegan a ser afectadas por hipoplasia de tipo agudo. La hipoplasia característica es por opacidad del esmalte, el esmalte pierde el brillo, cambia el tono por la translucidez que tiene y debido a lo delgado que es y a la mala estructura que está dada. En este caso, si ustedes observan, es un paciente que sufrió un traumatismo antes y después del traumatismo los dientes permanentes salieron afectados por el traumatismo, que es una de sus etiologías. Puede ser que se dé o puede ser que no. No es algo que sea, como diríamos, estandarizado, que hay un traumatismo y de hecho va a haber una hipoplasia. En algunos casos sí llegan a ser afectados, en algunos casos no llegan a ser afectados. Entonces es algo que hay que tomar en consideración y hay que dejar en observación si vemos un paciente con un traumatismo,
y advertir a los padres que posiblemente puedan ser dañados los gérmenes post la recuperación del traumatismo. Hay otra hipoplasia por hipovitaminosis de vitamina D. No es muy común, es raro. Pues de una foto de libro casi no se observa. Actualmente han salido un par de artículos donde dicen que se observa más, por lo que no los exponen, digamos, al sol a los niños, porque para tener la vitamina D hay que exponerse al sol. Entonces ya vamos viendo algo más característico como la hipoplasia de esmalte, donde están las manchas blancas producidas por fluorosis dental. Es algo más común, observamos generalmente muchos pacientes que se dan. Esta es una paciente que tengo, estamos observando las manchas del esmalte. Y si vemos de frente, tiene en ambos lados, bilateralmente, las manchas blanquecinas de esmalte. Radiográficamente, algunas de estas alteraciones, como es de la línea de tiempo, vemos una línea con la hipocalcificación, porque en esta zona que vemos el color marrón, básicamente estamos observando la dentina, y la dentina nos da ese tipo de coloración y este tipo de imagen porque nos confirma que hay ausencia de esmalte. En otros casos, cuando vemos la interrupción del desarrollo en dientes permanentes donde el temporario tenía un absceso a nivel de la fístula, crece de esta manera, se altera el desarrollo. Otro aspecto, como dice aquí, es el problema de episodios febriles que tiene el paciente. En toda hipoplasia vamos a ver radiográficamente una zona tenue o una zona con tendencia a radiolucidez en el lugar de la zona del esmalte. Aquí está lo que hemos hablado hace un momento, la hipoplasia de Turner, cuando el diente temporario tiene un proceso a nivel de la furca o un proceso a nivel apical y el permanente está listo para brotar. En estos casos se produce una hipoplasia del esmalte que va a ser dañado por la infección que tenía, o la lesión o el proceso periapical, y el diente sale de esta manera. Es como la imagen que hemos observado hace un momento, así. No sale alterado. Vemos aquí la lesión y vemos un ejemplo de un diente o dos dientes que salen con hipoplasia. Es un error que cometen muchas veces las mamás y dicen, no hay problema, va a cambiar la pieza, dejemos así. El problema no es la pieza temporaria que ya está dañada al final, el problema es la pieza permanente, que sale directamente así, obviamente es más propenso a caries y es más propenso a la vida corta en boca y a pérdida de la pieza dental. Como dice, una cuarta parte de los dientes permanentes sucesores de los temporarios son afectados por infecciones y presentan opacidad hasta múltiples lesiones coronarias. El problema de esta opacidad o de esta alteración es que van a ser lugares más propensos a que se destruyan, ya sea por caries o por el simple hecho de la masticación. Ahora puede afectar toda la corona como parte de la corona y salir el diente con una alteración en un determinado lugar. Radiográficamente pierden su radiolucidez, mejor dicho, porque hay la pérdida de la estructura del esmalte. Ahora, dentro de formas también vemos las anomalías que van a causar en la forma de una hipoplasia, son los dientes en mora o morulados
o la invaginación de los 4 incisivos o 2 incisivos en la sífilis congénita, que también viene con las secuelas de hipoplasia. No es algo característico esta forma de dientes cuando el paciente va a presentar hipoplasia. Como ven, estamos viendo varios grupos de alteraciones hipoplásicas. No solo son las manchas blanquecinas, sino es una serie de alteraciones. Es un tema mucho más pesado, tedioso también a la vez, pero es necesario que uno sepa como profesional que van a hacer ustedes las alteraciones. No es como esos memes que dicen, salen por ahí. No soy profesional, pero me siento como un profesional. Ustedes descuidado tengan el problema de ser profesional, sino sentirse como profesionales por la falta de conocimientos. Sé que estamos en una etapa teórica, pero vean, también profundiza. Este tema es mucho más pesado, por eso lo dividimos en 2 partes, y están viendo ustedes las características que estamos observando. ¿Ya? Vemos entonces aquí también el diente mora y la afección del esmalte, dándonos unas zonas o unas imágenes no con la radio opacidad que van a tener ni la radiolucidez característica. La anomalía de esmalte, fuera de eso vamos a ver la melogénesis imperfecta. Va a ser una alteración del desarrollo en la formación normal del diente. Puede afectar a todos o casi todos los dientes de ambas denticiones, tanto temporarios como permanentes. No se relaciona en ningún momento con el desarrollo del esmalte. Sucede como sucede en la hipoplasia del esmalte. La melogénesis hemos dicho que es hereditaria, si se acuerdan en ese momento. El paciente ya genéticamente está predispuesto a eso. Aquí no se confundan, es un poco complicado, pero hay 4 variantes. Hay una hipocalcificación, hay una hipoplasia, hipomaduración. Hay la suma de estas también, donde hay una hipomaduración, una hipocalcificación y una alteración de forma más con el taurodontismo. Entonces vean, estas alteraciones son muy similares una de la otra, pero tenemos que ver que clínicamente los dientes se ven de un color marrón, sin el brillo, sin sus características, y en estos casos nosotros vemos que hay una ausencia total del esmalte. Está bien, por eso se da ese color, porque no hay el esmalte, directamente se expone la dentina. Ahí estamos observando, el paciente ya nace con ese tipo de alteración de la hipoplasia del esmalte. ¿Está bien? Ya nacen directamente así. Y son afectados gran grupo de dientes. Vemos en la melogénesis imperfecta o el tipo de hipoplasia que observamos la ausencia completa del esmalte. Por eso hemos visto hace un momento los dientes de un color amarillento, marrón, porque directamente está expuesta a la dentina. Si vemos radiográficamente, ausencia total del esmalte. Ahí vemos la ausencia del esmalte. En este caso vemos son dientes opacos, color amarillento, o a veces el esmalte es como dicen el esmalte de uñas, como una película, que conforme se cepille o haga contacto funcional entre los dientes comienza a desaparecer. Entonces es un aspecto que nosotros debemos tomar en consideración para que nosotros podamos identificar o clasificar qué tipo de hipoplasia es.
¿Está bien? No sé si hay alguna duda. Ahora estamos viendo un esmalte también de color blanco grisáceo o amarillo marrón. Esto puede confundirnos con el anterior tipo de alteración de esmalte. De hipoplasia, en este caso estamos hablando de amelogénesis. En sus variantes tenemos amelogénesis imperfecta y hipomaduración hipoplásica. Aquí podemos observar radiográficamente el poco desarrollo del esmalte, una amelogénesis de tipo hipomaduración hipoplásica. Hipomaduro, un esmalte poco desarrollado con su atrofia de su estructura en sí del esmalte, ¿no? Y dientes taurodónticos. Si ven, tenemos premolares, molares con taurodontismo. Dentro de esto, al terminar el esmalte, entramos a la dentina, dentinogénesis imperfecta. E igual que el esmalte, vamos a tener dos divisiones. Va a ser tipo 1 y va a ser la tipo 2. Esta va a estar asociada a osteogénesis imperfecta y esta va a ser afectada solo a la parte dental, sin presentar alteraciones esqueléticas. Eso tiene que quedar claro. La dentinogénesis imperfecta está asociada con alteraciones a nivel del tejido óseo, o sea, puede estar asociada con otro tipo de síndromes más. En cambio, la dentinogénesis imperfecta tipo 2 es solo a nivel dental, no presenta ninguna alteración a nivel sistémico, en otras palabras. Veamos el tipo 1, que está asociado a alteraciones esqueléticas. Si vamos a observar un paciente con alteraciones esqueletales más este tipo de anomalía, vamos a ver estas características. Cámaras pulpares anchas, la capa del esmalte va a ser fina o ausente, el hueso va a ser poco denso, por lo tanto va a ser radiolúcido. La cortical del tejido óseo va a ser sumamente delgada y esto, al ser un hueso menos denso con una cortical delgada, va a ser más propenso a fracturas múltiples. Y se va a ver obviamente con el tiempo bastantes callos óseos, ¿no? Hay tipos de síndromes donde vemos qué tan delgados son los tejidos óseos y la propensión que tiene hacia fracturas y la formación de callos óseos en los lugares de las fracturas. De igual manera, vemos las piezas dentarias. Si ven, prácticamente vemos ausente el esmalte. Vemos también una densidad diferente de radioopacidad y radiolucidez, tanto de la cámara pulpar como de la dentina. Y vean aquí el tejido óseo ya no tiene la densidad que tenía normalmente ni la cortical. La cortical, que tenía una radiolucidez bastante característica, en este caso está ausente. Veamos las cámaras pulpares sumamente anchas, el esmalte prácticamente ausente y la dentina delgada debido a que la cámara pulpar es ancha. En estos dos casos, cuando se observan con alteraciones esqueléticas más, se va a ver un hueso radiolúcido con callos óseos por las fracturas, ¿no? Esto es común y no debe ser confundido con osteosarcomas. En la dentinogénesis imperfecta tipo 2, donde solo va a afectar a los dientes, no va a tener una correlación con el tejido óseo, nosotros vamos a ver ciertas características, desde la forma de la corona, que va a ser normal, la constricción, el cuello cervical va a ser más estrecho, ya sean temporales o permanentes, raíces cortas y delgadas, van a ser más propensos a la tricción, y las fracturas radiculares, porque son raíces cortas y delgadas y el cuello es estrecho. Obliteración parcial o total de la cámara pulpar, ese es otro aspecto que nos llama la atención. Si vemos la imagen, es como cumple la teoría, especialmente la parte de la pulpa.
La cámara pulpar básicamente está ausente, el cuello de los dientes es más estrecho y las raíces son delgadas. Prácticamente vemos varias imágenes así con las características similares. La parte principal es que no observamos cámara pulpar. No vemos así. Debido a que esto es estrecho y las raíces son delgadas, la densidad es menor. Hay propensión a fracturas a nivel radicular. Muchas veces el paciente acaba así, uno piensa que es mala higiene, pero no, es también una alteración estructural a nivel de la dentina, donde se gasta rápidamente conforme adquiere la funcionalidad. Ahora tenemos otra alteración más, la displasia dentinaria. La displasia es una alteración autosómica dominante que va a afectar ambas denticiones. Se caracteriza por raíces cortas, similar a la anterior, y pequeñas, ápice redondeado, ya no es un ápice agudo, obliteración total o parcial de la cámara pulpar y conductos, y el espacio pulpar en forma de media luna. La radiolucidez también va a tener a nivel periapical como pequeñas lesiones periapicales. Observamos ahí, evidentemente, la ausencia de la cámara, ápices redondeados y lesiones apicales en los ápices. Más bien, en estas alteraciones de la dentina no es muy común, no se da, no hay una incidencia grande, es una incidencia muy baja, que no es significativa. Rara vez vemos pacientes. Por ejemplo, estas imágenes que ven son de textos porque no he llegado yo a observar pacientes con este tipo de alteraciones. ¿No? Dicen que la cámara pulpar se ve en media luna cuando llega a observarse. Generalmente no se observa, está ausente. Como dicen, similar a una media luna. No es tanto así, pero es lo que queda de la cámara pulpar. ¿Ya? Ápices son redondeados, está obliteral o total o parcialmente los conductos que no llegan a observarse. Vemos los dientes que son de este color, un color normalmente marrón, amarillento, por la ausencia de la cámara pulpar y la presencia de una dentina alterada. Entonces vemos sus características, ¿no?, que acabamos de hablar. Ahora va a ver la suma de los dos, tanto anomalías del esmalte como de la dentina, ambos presentes simultáneamente. En este caso, veríamos que van a estar afectados, como dicen, los dos. Es la imagen sumada de ambos, alteraciones tanto de esmalte como de dentina, antes de pasar a... En la odontodisplasia, esto va a ser ya una anomalía que se va a producir en el esmalte y en la dentina, que ambos van a ser con deficiencias de la calcificación, siendo hipoplásico e hipocalcificado, con deficiencias de ambos. Es sumamente raro, pero cuando se da la suma de los dos y hay una hipomineralización tanto del esmalte y de la dentina, la imagen radiográfica es característica, nos dicen dientes fantasmas, porque pareciera que fueran a desaparecer. En una radiografía con una odontodisplasia vamos a ver que se presentan en dientes tanto temporales como permanentes. Va a afectar, ahí está un detalle, solo un cuadrante, o en mi arcada superior derecha, o en mi arcada superior izquierda, o inferior derecha o izquierda. No es hereditaria, presenta un aspecto de fantasma, vamos a ver en la radiografía cámara y conductos amplios. Dentina y esmalte delgados, casi ausentes. ¿No? Eso observamos de esta manera en la radiografía. Debido a la hipocalcificación que tiene, parece que los dientes fueran a desaparecer en la toma radiográfica. Por eso se los llaman dientes fantasmas. No es una densidad muy marcada, donde vemos los dientes como evidentemente una imagen
fantasma. Aquí está la parte que hemos hablado, que solo va a afectar una etnia arcana. Ahora vamos a otras alteraciones más, como la hipercementosis. Diferencien esta hipercementosis del odontoma dilatado. Ahí estamos hablando de diagnóstico diferencial. La hipercementosis va a ser un exceso de crecimiento del cemento. Hay varias etiologías. Entre ellas hay traumas de oclusión para funciones que van a producir hipercementosis, generalmente a nivel del tercio apical, y esto nos dificulta mucho en el momento que hacemos exodoncias. Algunos casos, por lo como dice, es con el único diente que muerdo, a veces dicen así el paciente, por esa parafunción exagerada que el paciente puede producir una hipercementosis. Como ven, en muchos casos es el tercio apical y puede ir creciendo conforme el estímulo va produciendo una parafunción. Y tenemos ahí la hipercementosis. Hay que diferenciar de una enostosis, exostosis, que son imágenes similares que pueden darse por la ubicación donde están a nivel de la raíz, que también son de densidades con una tendencia de mayores de radiolucidez, como estamos observando aquí. Perdón, radiopacidad. Después de la hipercementosis podemos observar los pulpolitos que ya hemos visto, que son pequeñas calcificaciones que van a obstruir en la entrada de un conducto o van a encontrarse en la cámara pulpar. Diagnóstico diferencial, lo hemos visto con esto también con el enamelanoma. Aquí tenemos una paciente que me llamó la atención con pulpolitos casi en todos los molares. Veamos aquí, estamos con pulpolitos. Si observamos de cerca, veíamos las calcificaciones por la densidad que tiene. Del otro lado igual. Otro paciente igual. Y si realizan la extirpación del pulpolito, se va a observar así. Una estructura calcificada, dependiendo del grado de calcificación, de mediana a alta densidad. Lo estamos observando ahí. Puede ser en multirradiculares, unirradiculares. Después, alteraciones adquiridas, tenemos también la abrasión. Perdón, vamos a ver desgastes excesivos. Concepto es un desgaste no fisiológico de la superficie dental debido al contacto de sustancias externas, la abrasión. Muchas veces por consumo de cítricos. Algunos tienen el hábito de chupar el limón o naranjas y eso produce el cepillado también exagerado. La abrasión, radiográficamente vamos a ver una zona de radiolucidez, radiolúcido, por la ausencia de estructura dental, en otras palabras. Podemos confundir también con caries, pero la abrasión se va a ver clínicamente así. No hay cambios de coloración y sí hay un desgaste en muchas piezas. A nivel cervical especialmente, y eso se suma al cepillado traumático. ¿Está bien? Vemos una línea o una imagen radiolúcida a nivel cervical. Puede ser el mal uso de hilo dental, el cepillado y otros factores. Atrición. Atrición es el desgaste fisiológico de los dientes debido a contactos oclusales iniciales entre dientes superiores e inferiores. Cuando es excesiva, ya estamos hablando ya no de una atrición normal, una atrición patológica produciendo como la bruxomanía, la alteración de la anatomía o el desgaste excesivo de la anatomía y nos da la pérdida de la dimensión vertical.
¿Está bien? Entonces, estamos observando en estos casos el desgaste, por ejemplo, de todas las piezas a nivel oclusal y a nivel cervical. Vemos en pacientes que nos llegan así. Si vemos el desgaste es tan notorio que desgastó en su totalidad el esmalte, que era la dentina, todavía estamos por observar los conductos, tanto en un maxilar superior como en un maxilar inferior. Entonces son aspectos que debemos tomar en consideración. Alteran todo el aspecto estético, funcional de la cavidad bucal con este tipo de desgastes, porque los dientes en su momento no eran de este tamaño ni con estas características. Si observamos las fotos, vemos cómo desgasta el esmalte, cómo se desgasta la dentina, se ve un faceteado. ¿Qué significa eso? Un brillo en las superficies dentales debido a la fricción que tiene por el desgaste. Vemos la alteración de la anatomía, alteración de la longitud de la corona, y así observamos también pérdida de estructuras como ser esmalte y dentina. Si observamos más cerca, vemos la pérdida de estructura. ¿Está bien? Hay muchos casos así, donde vamos a ver diferentes tipos de desgaste, el faceteado, la dirección que hace el tipo de desgaste. La atrición patológica nos va a dar este tipo de anomalías, alteración de la anatomía, y eso nos da la alteración de la funcionalidad. No hay pacientes que vemos así, los molares parecen una mesa, han desgastado en su totalidad todas las cúspides. Y al ocluir vemos que tiene una facilidad de movimientos de lateralidad porque el paciente bruxa con una parafunción de movimientos de lateralidad. Hay casos que también la malposición nos va a dar este tipo de alteración. Entonces un paciente igual que bruxando y la malposición más desgastó de manera excesiva tanto los incisivos centrales como los laterales, la longitud de la corona. Es un paciente que tenía hecho ortodoncia lingual. Ahí está, hemos hecho ortodoncia lingual. Se ven los brackets lingual. Y el momento de alinear los dientes tenía un desgaste exagerado. Y que estamos colocando un lente de contacto dental. Y hemos hecho en las otras 4 piezas del mismo tratamiento. Hemos puesto los lentes de contacto dental para devolverle la altura y la forma que han sido alteradas por la parafunción. Control después de un año sigue estable y el control de tejidos blandos. Entonces vemos que hay alternativas para el desgaste. Otro aspecto, la atrición, como vemos, afecta a muchos dientes, produce pérdida de dientes y rehabilitar a este paciente es más complejo. Hay que ver muchos aspectos desde la etiología de esto que generalmente es psicológico o emocional. Radiográficamente vemos una pérdida de estructura lineal, o sea, uniforme, se ven todas las piezas. Con el tiempo producen agrietaciones o pequeñas microfracturas a nivel del esmalte. Una alternativa para el bruxómano, entre todas, es la toxina botulínica para evitar esa parafunción y hipertrofia del macetero, que es uno de los principales músculos que produce este problema de bruxomanía y alteración de la estructura. No es algo nuevo, es algo que ya se está usando en odontología y es una terapia que usamos para pacientes bruxómanos. La atrición también puede darse así. El borde de los incisivos superiores e inferiores muestra equivalente a un ensanchamiento y una dentina expuesta. Hay un detalle. Cuando es por palatino,
Generalmente es por hábitos parafuncionales de protrusión. Cuando es al lado de los molares, es por función de movimientos de lateralidad. Ahora, hemos visto varias de estas anomalías: abrasión, atrición. Terminemos con la erosión, que es la pérdida de sustancia por un proceso químico, no implica acción bacteriana. Generalmente se ve así. Y en estos casos es producido por vómitos crónicos. Se preguntarán quién tiene vómitos crónicos. Y ahí nos vamos a pacientes que tienen el problema de que quieren verse delgadas, generalmente son en el campo más de las mujeres, y producen vómitos después de comer. No sé si eso se llama bulimia o anorexia, siempre me confundo. ¿Alguien sabe cuál es? Si es la bulimia o la anorexia el que se provoca vómitos. La bulimia, doctor. ¿Bulimia? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, doctor. La bulimia va a producir este tipo de, como al regurgitar, el vómito es ácido. Y la constante acidez en boca, que es de adentro hacia afuera por los vómitos, produce un desgaste típico. De esta manera, donde nosotros como odontólogos identificamos este tipo de alteración, donde hay un desgaste por palatino uniforme, este paciente tiene bulimia. Hay que comunicar a los padres o hablar con el paciente, porque este paciente no tiene solo una alteración local a nivel bucal, sino tiene una alteración sistémica, psicológica y emocional. Lamentablemente, los que tendríamos que hacer y podemos hacer primer diagnóstico de la bulimia somos los odontólogos. Tratar ya no nos incumbe a nosotros, ¿no? Ya incumbe a otros aspectos, donde el aspecto más importante es el psicológico. Porque normalmente los que quieren cambiar su apariencia es por inseguridades personales que tienen. Entonces son aspectos psicológicos. ¿Está bien? Radiográficamente vamos a ver una imagen radiolúcida debido a la pérdida de estructura de esmalte y dentina. Como reitero, el tratamiento de esos casos es generalmente psicológico. El paciente tiene problemas psicológicos emocionales. ¿Ya? Afracción. Y con esto ya vamos acabando. Pérdida de estructura del diente como resultado de la flexión repetida por tensiones oclusales. Puede ser en forma de V, a menudo puede afectar solo un diente, o las lesiones van a ser ocasionales como lesiones subgingivales. También es correlativo con paciente bruxista que presenta este tipo de alteración. Estas partes. Y las flexiones en un solo diente donde producen microfracturas. Lo ideal es tener una dentadura sana, normal, con ausencia de anomalías de forma, de tamaño, de todo, para que tengan un buen balance. ¿No? Los caninos, los incisivos tengan sus formas características. Podemos tener algunas veces anomalías adquiridas, todo, pero hay que aprender a valorar la parte normal. Hasta ahí sería el tema de anomalías dentarias. Es un tema bastante extenso. En sí también les digo pesado, llega a ser tedioso y complicado. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, hoy recién van a tener el cuestionario y van a tener el taller de esta práctica. Es una práctica extensa, no es la única, hay otras prácticas más extensas donde nosotros vamos a tomarnos el desarrollo en 2 o hasta en 3 días para que tengan idea a la extensión de cada tema. Es un poco más difícil, pienso yo, por medio virtual porque es tedioso, no podemos interactuar mucho con otras imágenes donde pueden ver los dientes, pero bueno, en este caso vamos a llevarlo de esta manera. No sé si hay alguna consulta. Doctor, buen día. Yo tengo una pregunta. En la dentinogénesis imperfecta 2 y la displasia dentinaria,
Usted ha indicado que no hay cámara pulpar. ¿Cómo podría diferenciar estos dos radiográficamente? Radiográficamente no es fácil diferenciar. Tendrías que tener el complemento de diagnóstico clínico en sí para que puedas corroborar la imagen que estás viendo. En toda la parte de patología, en quistes, tumores y anomalías dentarias, el diagnóstico radiográfico es un diagnóstico complementario. Por lo tanto, al tener esa implicancia de ser complementario, va a ser un diagnóstico subjetivo, aparentemente compatible con tal cosa. Van a escuchar muchas veces eso en diagnóstico. Entonces, no te puedo dar una pauta solo basada en la radiografía. Tendríamos que ver también el caso clínicamente. Para abordar con un diagnóstico más exacto, tendríamos que ver la parte clínica y así tener una sustentación más fuerte para el diagnóstico imagenológico. No te puedo decir, estas características exactas van a presentar tal patología en este campo y estas en este otro campo. Si han observado y han escuchado, son muy similares las alteraciones que tienen, tan similares que nos llegan a confundir. Lo bueno es que no son comunes, no son muy frecuentes. El índice de este tipo de alteraciones de las que acabas de preguntarme es mínimo, es muy pequeño. ¿Ya? No sé si tienes la respuesta más o menos ahí. Sí, doctor, hay que basarnos en la clínica. En la clínica, y eso les da una pauta más a ustedes. Tienen que tener una práctica clínica, no es solo en mi materia, en todas las materias. Aquí, cuando estábamos pasando presencial, muchas veces teníamos la opción de ver a los pacientes en radiología, ver tanto su radiografía, tomografía, como ver al paciente. Lamentablemente, en las condiciones que estamos, no podemos observar. ¿Está bien? Está bien, doctor. Y, doctor, en la erosión, tenía entendido que también se podría producir por el tabaquismo, por el consumo excesivo de alcohol y por el consumo excesivo de té verde. ¿Es verdad, doctor? El alcohol, el cigarro no producen ese tipo de alteraciones. Generalmente el alcohol, cigarro, té verde producen alteraciones no estructurales, sino estéticas, más que todo en la parte de pigmentaciones. El té verde te llega a dar un color verduzco a los dientes, como los que culican coca. Los que culican coca tienen una buena autoclisis, pero tienen un cambio de pigmentación. El tabaquismo en general altera la salud gingival, produce las retracciones o inflamaciones. Al producir la retracción gingival produce acúmulo de cálculo y cambia también la coloración o pigmentación de los dientes, ¿no? Entonces, el alcohol en sí es dañino, no voy a decir que es bueno para los dientes, no. Es dañino para la parte de las encías, en la parte periodontal que hablamos nosotros. Obviamente va a depender de la frecuencia, no voy a decir que el alcohol, tomas un vaso y ya te afecta, no. En este caso, para que tenga una causa y un efecto, está en relación a la frecuencia de consumo del alcohol y todavía hay una variante al tipo de alcohol que consumen. Hay alcoholes que no son, todo alcohol es nocivo, pero algunos no son tan nocivos como ser las bebidas alcohólicas destiladas. ¿Está bien? No sé si te he aclarado las respuestas relacionadas a tu pregunta. Sí, doctor, o sea, solo cambian de coloración y no afectan a la estructura. No, no afecta a la estructura. Ok, doctor. ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, como no hay más preguntas, vamos a terminar el tema aquí. Van a tener el cuestionario hoy. Hoy es viernes. Tienen tiempo hasta mañana sábado. Hagan el cuestionario, hagan el taller y tengan un buen fin de semana. Nos vemos directamente el día lunes. Hasta el lunes.